Dando pues todo lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En una de las estaciones Jesús se encuentra allí crucificado con dos acompañantes, ¿cierto? Con dos ladrones, uno a cada lado, uno a la izquierda y otro a la derecha, en la que este texto, cuando lo vamos leyendo, lo vamos meditando, nos muestra unos puntos muy importantes. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios hay que discernirla, y para poderla discernir hay que pedirle la luz del Espíritu Santo, como lo hicimos hoy en esta tarde antes de iniciar con el discernimiento de estas 7 palabras. Hoy el Señor, uno de esos puntos importantes era que le mostraba a Milena que esos ladrones que hay a cada lado de Jesús somos nosotros. Somos nosotros. No veamos este texto como, pasó hace más de 2000 años. Hoy en día lo vivimos. Hoy en día, en muchas ocasiones, con conciencia o sin conciencia, somos el ladrón de la izquierda, que humillamos, que insultamos, que renegamos, que nos negamos nosotros mismos a creer que es Jesús vivo en nosotros, que es Jesús haciendo su obra en cada uno de nosotros, o quizás queriéndola hacer y nosotros por nuestra soberbia nos negamos o nos enceguecemos. Pero también somos el ladrón del lado derecho, Dimas. El mayor ladrón que ha existido. Se robó el cielo en el último minuto. Imagínate, se robó el cielo en el último minuto. Este ladrón Dimas nos enseña, y quizás muchos de nosotros hemos visto testimonios o hemos vivido en carne propia esa experiencia que Dimas vivió al lado de Jesús allí crucificado. Y es reconocerlo como el Hijo de Dios. Es reconocer que Él vino a salvarnos. Pero antes de venir a cumplir con esa misión del Señor, vino a enseñarnos 2 cosas importantísimas. Una fue el mandamiento más importante, que de ahí se desprende todo. ¿Cuál es? El amor. Amar verdaderamente, sin egoísmos, sin engaños. Un amor puro. ¿Y ese amor puro proviene de quién? De Dios. Y la segunda enseñanza importantísima, que sin la primera no seríamos capaces de llegar allí. ¿Cuál es? El perdón, de la que nos hablaba el hermanito Alberto. La capacidad de perdonar, ¿cierto? Y la capacidad de reconocernos. Cuando yo tengo, por gracia de Dios, la capacidad de perdonar a mi hermano, Dios primero me da a mí la capacidad de reconocerme débil ante su presencia, miserable ante su presencia, pequeñita ante su santa presencia. Tengo la capacidad de reconocer primero la misericordia de Jesús por nosotros, por mí, para poder tener la capacidad de perdonar al otro hermano. Entonces, en este texto, cuando Jesús le dice a Dimas, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, es un texto bellísimo. Es un texto bellísimo porque allí Jesús habla con autoridad, con la autoridad que Dios le ha concedido por ser su Hijo. Todos sabemos que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, es el mismo Dios, pero entonces aquí Él nos habla como Hijo, como Dios Hijo. Y nos dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pongámonos un momentico a pensar, a meditar estas palabras que Jesús un día le dijo a Dimas y que hoy en esta tarde, por gracia de Dios, nos la está diciendo a nuestro corazón. Donde nos está diciendo, hijo, hija,
hoy tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué sentiríamos? ¿Qué cree que sintió Dimas? Gozo, una alegría, un gozo en el corazón que les aseguro que los que por gracia de Dios hemos podido vivir un retiro espiritual en la comunidad, en el grupo, en el movimiento que por Dios nos haya llamado a vivirlo, todos salimos con un gozo grandísimo en el corazón. Y ese gozo grandísimo se asemeja un poquitico a ese gozo que Dimas allí vivió y experimentó. Imagínense que nos digan a nosotros, Milena, Estela, Alberto, Laura, hoy conmigo van a estar en el paraíso. Wow, no, derechito, me gané el cielo de una vez, ¿cierto? Pero no podemos dejar a un lado el historial que traía Dimas. Dijo aquí la hermana Estela, el ladrón mayor, porque se gana un momentico el cielo, a pesar de que en todo su, ¿cómo se le dice eso? Todo su proyecto de vida, todo su prontuario, muy bien, todo su prontuario, pues debía de ser un hombre soberbio, un hombre orgulloso, un hombre avaro, un ladrón, mentiroso, humillante, arrogante. Imaginémonos su mirada. Pero al último minuto, mis hermanos, yo me imagino aquí relacionando a San Dimas con la historia de Santa Mónica. ¿Por qué Santa Mónica? Si hemos escuchado de ella y si no, Santa Mónica era una mujer muy llena del amor de Dios, una mujer llena de la gracia de Dios, que oró 30 años por la conversión de su esposo y de su hijo. Y hasta el último momento de vida de su esposo, ya agonizando, este hombre era soberbio, le decía, no, vaya usted, siga con su Dios, usted lo necesita, yo no. Soberbio como él solo. Se negaba a ese llamado que Dios le hacía a través de su esposa. Una tarea grande que tenemos nosotras las mujeres, orar. Orar incansablemente. A veces yo escucho a las esposas diciendo, pero es que este hombre no va a cambiar. Sigue en las mismas. Yo no. Y les cuento la historia de Santa Mónica. Dicen, si ella pudo, ¿por qué yo no puedo? Y son palabras de fe. No porque Santa Mónica fuera la super guau mujer, no. Era porque tenía una fe viva y firme ¿en quién? En Dios. En Dios. Y sabía que así fuera hasta el último momento de vida de su esposo y de su hijo, iba a conseguir lo que Dios, lo que con tanto amor pedía, la conversión de ellos. Yo me imagino a San Dimas viviendo esto, me imagino a su mamá, todas las que ya son madres por gracia de Dios, que sé que oran amorosamente por sus hijos, a pesar de su rebeldía, a pesar de su desobediencia, están ahí, firmes, orando latentemente por sus hijos. Y esas oraciones fueron escuchadas. Porque todos necesitamos de oración, todos tenemos sed de Dios. A veces decimos, no, pero es que por mí, ¿quién ora? Si yo soy poco sociable. Ay, por esos pocos sociables se ora muchísimo, aun cuando no los conocemos. Porque no sabemos hoy mi oración le puede llegar a esa persona que tanta sed tiene de Dios. Por eso, en este texto tan hermoso, nos muestran los débiles que somos, pero también nos muestra el amor y la misericordia de Jesús por nosotros. Él vino a cumplir una misión y la cumplió por gracia de Dios.
Y Él siendo Dios, hoy hablábamos con un hermanito que decíamos, para Él cumplirla, pues ¿cómo? Si era Dios, obvio, iba a poder con eso. Sí, iba a poder con eso porque vino a eso. Pero Dios se hizo hombre para que nosotros no dijéramos lo que a veces decimos. Ah, no, pues que eso lo hace Jesús porque es Dios. Nosotros somos humanos, Jesús fue humano también como nosotros, Él sintió también como nosotros, fue tentado como nosotros, sintió hambre, sed, su corazón se entristecía, su corazón lloraba de ver nuestra ignorancia, nuestra indiferencia, porque es que ignorancia es no conocer, y la indiferencia es, ven, yo te quiero explicar, pero uno, no es conmigo. Duele más, duele mucho más. En la cruz realmente se resume toda la historia de salvación. Lo que un hombre por su rebeldía cerró para todos, por la obediencia de este hombre, la misericordia del Padre lo ha vuelto a abrir a todos, el paraíso. ¿Cómo nos imaginamos el paraíso? Los escucho. ¿Cómo creen ustedes que es el paraíso? A donde todos estamos invitados a ir. Mucha paz. ¿Qué más? Armonía. Felicidad. Allí no nos vamos a preocupar, ¿y será que ya está el desayuno? Puede llegar tarde a la cita. Nada de eso. Allí ya no vamos a necesitar eso, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar gozando de todo lo que Dios tiene en el paraíso. Todo. Vean, hermanitos, algo que cuando un día aprendí qué significa el Padre Nuestro, que nos hablan del paraíso, danos hoy tu reino, hablan del paraíso. En un discernimiento, el Señor me daba a entender, Milena, yo te di todo para que tú seas feliz. Te lo di todo, te doy mi amor, te doy vida, te doy familiares que te van a amar, te van a cuidar, te doy amigos, te doy todo. Te doy a mi hijo. ¿Por qué no eres feliz? Y les voy a decir por qué. A veces nosotros vivimos tan aferrados a las cosas que nos rodean, el trabajo, que la escuela de los niños, que tal cosa. No, esas son cosas que son complementarias. Pero el hecho de que yo hoy haya abierto mis ojos en el amanecer, eso ya es un milagro de Dios. Estamos viviendo en un paraíso. Pero ¿cómo así que en un paraíso? Si aquí hay sufrimiento. Mi esposo me humilla, mis hijos me desobedecen, me insultan. La vida es como tú la quieres vivir. La vida es como tú la quieres ver. Dios te lo ha dado todo para ser feliz. Todo. Estamos en el paraíso. Pero hay un paraíso en la eternidad mucho más hermoso que este. Y debemos prepararnos, que no nos toque hacer como Sandimas, ignorando todo el tiempo ese llamado de Dios, siendo indiferentes ese llamado de Dios, para el último minuto decir, bueno, sí, Diosito, ya ayúdame, porque ya toda esta vida que tuve aquí en la tierra, no